Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva reunión, la reunión número 86 del Grupo de Estudio de Ciencia y Teosofía. En la primera parte vamos a terminar de ver una entrevista que le hicieron a Ilya Prigozhin, un químico que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1977 por su contribución sobre las estructuras disipativas. Y este tema lo comenzamos a ver hace un mes, o sea, hace dos reuniones. Luego, como tenía algunas cosas, conceptos difíciles, hice yo una presentación en la última sesión, hace 2 semanas, y entonces hoy vamos a terminar de ver la entrevista que le han hecho. Es un vídeo con una entrevista, ¿no? Y luego en la segunda parte, Daniel Gambús va a continuar con el tema de la doctrina secreta en el volumen 1, en la parte tercera, la que se dedica a ciencia y teosofía contrastadas, y el capítulo 15 de dioses, mónadas y átomos. Como utiliza muchas cosas de la termodinámica, en fin, de cosas científicas que podrían a lo mejor no ser muy conocidas para algunos de vosotros. Entonces yo intenté aclararlas en el otro domingo, la presentación que hice el otro día, acerca de que vimos varias cosas, acerca de temperatura, bueno, pero quisiera que si hubiera algún cosas que no se entienden, que me lo digáis en el momento. Paramos el vídeo, lo comentamos y que preguntéis y no hay ningún problema. Estamos aquí para estudiar, no para, para pasar el tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, os hago primero un resumen de, de lo que dijo de la primera parte de la entrevista de Ilya Prigozhin, que él presentó, dice, el nacimiento de una nueva ciencia que no se limita a situaciones simples, como en la física, decir, bueno, hay cuerpos inanimados, un planeta gira alrededor de una estrella. Dice, no se limita a situaciones simples, ideales, no hay rozamiento, no hay disipación de calor, etcétera, sino que tiene en cuenta la complejidad del mundo, y donde la creatividad es una característica fundamental de la naturaleza en todos sus niveles. Esto es muy importante, lo de la creatividad, recordad esto. Dice, tiene en cuenta la complejidad del mundo y que la creatividad es una característica fundamental de la naturaleza en todos los niveles. Esto lo decía Ilya Prigozhin en la entrevista. Y vamos a retomar más o menos de por aquí. Luego él habló de la flecha del tiempo, que el tiempo fluye en una dirección, que era importante, que además que la termodinámica y los sistemas disipativos más generalmente requieren o digamos ponen en evidencia que el tiempo no es algo, una cosa que hemos inventado nosotros los humanos, sino que existe de por sí y que tiene una dirección, que no puede ir para atrás. Luego que hay nuevas estructuras en un sistema, hay nuevas estructuras que aparecen espontáneamente, y que en sistemas complejos no se puede hablar de, digamos, de una evolución lineal del sistema, sino que hemos hablado de lo que es la teoría del caos o las teorías que están relacionadas, la matemática que está relacionada con el caos, que muestran que un estado de un sistema puede variar mucho si cambia alguna de las condiciones de las variables de entrada, por ejemplo, la temperatura, el lugar, el tiempo, lo que sea. Y un caso típico era el clima, por ejemplo. Eh, y que eso conduce a lo que se llama bifurcación, es decir, el sistema está en un estado, hay un pequeño cambio y puede adoptar una rama, una evolución que va en un sentido o una evolución que va en otro sentido. Esa es una bifurcación. Y es un tema importante dentro de esto. Por ejemplo, digamos, puede, si hablamos del clima,
que es uno de los ejemplos más fáciles de poner, hablamos del clima, puede ser que tenemos una borrasca que está haciendo, que está haciendo llover sobre nuestro territorio, pero la entrada de una masa de aire caliente del sur, por ejemplo, estamos en el hemisferio norte, puede hacer que esa borrasca se vaya más para el norte o que repele, que de alguna manera rechace a la masa de aire caliente que está intentando entrar. Entonces el resultado de si va a llover mañana nunca se dice exactamente, sino que hay porque hay un montón de bifurcaciones y de cosas que no se pueden predecir con exactitud, porque hay muchísimos variables involucradas y aparte estamos hablando del comportamiento de un sistema o de varios sistemas. Bueno, entonces lo que hizo Ilya Prigogine es definir estructuras disipativas. Son este tipo de estructuras que no son deterministas, que están lejos del equilibrio. Recordad que el equilibrio, hablamos del equilibrio y que los sistemas reales, los sistemas biológicos, inclusive los sistemas hasta mecánicos como un coche, todos estos realmente están fuera del equilibrio. Los sistemas que analizamos en el equilibrio son casos mucho más simplificados y sencillos, ¿no? Como el movimiento de un objeto en el espacio. Después que decía Prigogine también que la falta de determinación en la naturaleza no se debe a la falta de conocimiento de las condiciones iniciales, si queremos predecir la trayectoria de un objeto o la evolución de un sistema a partir de las condiciones iniciales, y que esa falta de determinismo no se debe a una falta de conocimiento de esas condiciones iniciales, sino que es la propia naturaleza física la que lleva a tener que analizarlo de esa manera. Bueno, esto vamos a retomarlo desde aquí. Y en la presentación de la última reunión os había comentado conceptos de energía térmica, lo que era temperatura, lo que es calor, principios de la termodinámica, hablamos de los dos principios, y el segundo principio vimos que establecía la idea de la irreversibilidad, es decir, se puede hacer que el calor vaya espontáneamente de una fuente caliente a una fuente fría, pero no va a suceder al revés espontáneamente. Hay que aportarle alguna energía o hay que hacer algo si queremos que pase así, como pasa con los aires acondicionados. Y luego hablamos de la entropía, Su Majestad la entropía, que es el gran tema que está también detrás de esto. La entropía es una magnitud termodinámica, es una magnitud física de un sistema. Siempre hablamos de la entropía de un sistema, no tiene sentido hablar de un solo elemento aislado, y es algo que mide de alguna manera la aleatoriedad o el desorden del sistema. En la termodinámica, según la termodinámica clásica, pues es siempre creciente hasta que el sistema llega al equilibrio. Los sistemas disipativos que dice Prigogine, como están fuera del equilibrio, pues esto no se cumple. Es decir, no tienen una entropía que sea permanentemente, que esté permanentemente incrementándose. Y bueno, pues básicamente estábamos por aquí, así que no sé si tenéis alguna pregunta antes de seguir con el vídeo. Sería un momento adecuado. Bueno, entonces continuamos en este punto que habla sobre el determinismo, la introducción de la falta de determinismo en la naturaleza. Recordad, Ilya Prigogine está hablando en inglés. Él no es un hablante de inglés nativo, entonces tiene un acento francés muy pronunciado, y la traducción los subtítulos que estamos poniendo, los genera automáticamente YouTube, y a veces pues se equivoca un poco, le resulta difícil entender, ¿eh?
would you say that the position that you introduced is that the lack of determinism in nature is not due to the lack of knowledge of initial conditions, Exactly. whatever, but due to the physical nature itself? Exactly. That's exactly my position. Now, this position has to be justified mathematically. And the question is, in a sense, that the problem is, can probability, in contrast with individual trajectories or wave functions, lead to new properties? And in a sense, my point of view is that the arrow of time is a property which is a statistical property, a property which appears only if you consider an ensemble, and not if you consider a single trajectory or a single Schrödinger equation. Ahí, ahí, por ejemplo, que nos está diciendo que es una propiedad estadística, nos está hablando de una propiedad estadística, que no se puede analizar el comportamiento de un sistema analizando un solo elemento del sistema, ¿verdad? Sino que hay que, igual que no se podría determinar si mañana va a llover o qué tiempo, qué temperatura va a hacer, analizando una molécula de aire, porque hay que analizar todas, bueno, no hay moléculas de aire, ¿no? Es una combinación de moléculas de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Pero no se puede analizar solamente con moléculas aisladas, hay que verlas actuando en conjunto. And this will actually give us more knowledge about nature than considering trajectories. Of course. In a sense, exactly like you cannot make sociology of individual. You cannot understand sociology on studying isolated humans. Esto, bueno, él puso un ejemplo que está muy claro, ¿no? No se puede hacer sociología estudiando a una persona aislada, hay que estudiar un conjunto de individuos y ver cómo interactúan. You have to study them in their interaction. And in some sense, of course, analogy is a little rough. You can say, you can only understand nature by studying it on the statistical level. Of course, not for all systems. Again, there are a number of systems where the statistical description is identical to the individual description. And that are the situations where classical mechanics or quantum mechanics applies. But then there are situations where you need the statistics. And the simplest case is chaos. The simplest case is chaos, because there you would need an infinite precision to speak about trajectory. This is, of course, the also controversial and a new part of your thinking and your research. You write somewhere in your book, basically, that trajectories are in themselves a result of probability yes. calculations. In some case. Él está, aquí está hablando de las trayectorias que tendrían, por ejemplo, las moléculas en un sistema, ¿no? Las moléculas que sabéis que están vibrando en direcciones aleatorias, en todas direcciones, y cuanto más caliente está el sistema, las moléculas vibran más. Entonces, ¿qué pasa? Que interactúan, chocan, entre comillas, esto de chocan unas con otras, interaccionan, ¿no? Tienen fuerzas, chocan unas con otras, y claro, la resultante es imposible de predecir, porque lo acaba de decir, necesitarías una precisión infinita para prever las posiciones de cada una de las moléculas, la dirección que tienen en un instante dado. Es decir, es una cantidad de factores que no se pueden saber. Por lo tanto, el resultado es que se analiza de manera probabilística. Todo lo que es la termodinámica, al final de cuentas, el mismo concepto de temperatura, recordad que temperatura es una medida de la energía promedio que tienen las moléculas de un cuerpo. Un cuerpo que está, por ejemplo, una masa de hierro de 1 kilogramo que está a 20 grados centígrados, tiene una determinada energía, sus moléculas tienen una determinada energía promedio, pero si lo calentamos hasta 100 grados centígrados, pues la energía promedio es muchísimo más alta. La importancia de esto
se va a ir viendo porque no es solamente el tema de la flecha del tiempo, que bueno, ese es un tema filosófico, el devenir, sino que también está aquello de la necesidad de usar estadísticas para describir a la naturaleza como un todo, y él va a hablar de que es necesario porque hay innovación, porque hay creatividad en todos los niveles en la naturaleza. Esto ya lo dice un poco más al final, así que lo voy a dejar para que siga. In some cases. In But some would you cases. say that how would you explain to a person that basically this table or this chair is in a way the outcome of probability, that the probability theory actually will account for the fact that we are here now and the chair stands where it stands and will stand there tomorrow? I think this is a very simple question, because the very existence of the chair is the very fact that the world is not a homogeneous mixture but contains the solids, contains the air, contains liquids, is already the result of a probabilistic argument. The reality, like I see it with the arrow of time, is the world in construction. A construction which is going on with this arrow of time on all levels, with this narrative element. And of course, the mechanism of this construction is very different. Aquí, aquí muy importante que señala esto, que dice, en realidad, como he dicho, esta flecha del tiempo es el mundo en construcción, el mundo que está yendo, que está moviéndose fuera de nuestro tiempo en todos los niveles. Es decir, la idea de que no es el mundo estático, sino un mundo que se está construyendo. Todo esto tiene mucho que ver con las ideas que hemos comentado muchas veces y los conceptos que hemos comentado acerca de Foucault. Como bien decía Martín, Martín Leiderman, que el anterior, la persona que hasta hace poco estaba encargada de este grupo, pues resulta, él dice, es que esto al final es siempre el estudio, y comentábamos con él y decíamos risueñamente, es el estudio de Foucault. Ese poder, bueno, le damos un nombre, pero encierra un gran misterio, en realidad, que menciona Blavatsky en la doctrina secreta, y que es ese poder que hace que los arquetipos que están presentes en Mahat, en la mente universal, se manifiesten en la naturaleza como elementos, como leyes en la naturaleza. Es decir, que es no como un diseño estructurado que entonces la naturaleza se encarga simplemente de elaborar, ejecutar, como una obra de teatro, que ya tiene el guión y los actores simplemente tienen que decir, recitar todo lo que dice el guión para cada personaje, sino que traslada más bien esas leyes, digamos, esos arquetipos, esas ideas divinas, como leyes de la naturaleza. Dice, bueno, la gravedad se comporta de esta manera, la electricidad de esta otra, etcétera, etcétera, y entonces los elementos, todo lo que hay en la naturaleza, tiene libertad o algún grado de libertad más pequeña, más grande, para elaborar con esas leyes, sujeto a esas leyes, elaborar e ir construyendo. Y por lo tanto, eso a mí me pareció que esto precisamente coincide con las ideas que tenemos, porque eso es lo que permite la evolución y lo que permite que los seres nos vayamos haciendo autoconscientes, siendo responsables de lo que nosotros estamos haciendo en un sentido o en otro. Porque esto que estás diciendo es lo que nos hace comprender que como es arriba es abajo. Y cuando vos dijiste de libertad, esta es mi pregunta, ¿es una libertad siempre que sea hacia
la mejor ley o hacia el mayor bien o hacia el arquetipo más perfecto, que aunque nosotros al principio no lo vemos por nuestra personalidad, se va a manifestar eso en realidad. ¿Es correcto verlo así? Bueno, yo diría que, a ver, en la evolución empuja, en cierto sentido, de hecho, bueno, lo que sabemos, por ejemplo, que el universo ha evolucionado de lo más simple a lo más complejo y sigue haciéndose cada vez más complejo. Pero que esa libertad que tenemos, no solamente la tenemos los humanos, porque la tiene hasta una célula. Una célula puede, digamos, moverse hacia un medio que le favorece, nadar hacia ese medio que le favorece porque tiene más alimento o no. O una célula puede reproducirse de acuerdo a algunos factores de manera frenética y se convierte en un cáncer, en un tejido o no. Entonces, hay cierta libertad, pero eso no quiere decir que vayamos en la dirección más conveniente o más perfecta. Simplemente es aquello que es el resultado de una decisión. El resultado de esa decisión puede ser erróneo desde el punto de vista digamos, del bien común, como decía Semilce, pero a la larga, como hay una ley de karma y hay una capacidad de aprendizaje acerca de ello, a la larga se tendrá que ver. No sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, yo más me refería a la naturaleza, pero sí, me la contestaste. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, el universo está en construcción. Esto es lo que está diciendo hoy Prigogine. Y por eso hay que añadir, debido a esta libertad, a este pequeño libre albedrío o mucho libre albedrío, hay que añadir la estadística porque no sabemos cómo va a evolucionar el sistema. Not a neurophysiologist, and I shall not speak about the way in which time is acting on the brain. But how time is acting on cosmology is a very different problem. But what is common in the whole universe is the direction of time. And I think that it's impossible to ignore this. That is really the only common factor is that you age in the same direction as I age, planets age in the same direction as you age and I age, a rock, a piece of rock and a piece of solid, or a piece of life, a plant, all age in the same direction, not with the same mechanism, but in the same direction. Therefore, it is very natural that science should include this very important cosmological element into the basic description. And that is what I have tried to do. But what is time then? What properties does it have? Time is change, irreversible change. It's a common element. What is money? No, money, I have some here, but... Yes, well, you can say time is seconds, many minutes, years, but the mechanism of change is different. One should not imagine that time is a one-dimensional time. But the arrow of time would make you think of... Aquí la traducción correcta no es el error del tiempo, sino la flecha del tiempo. Son parecidas en inglés, ¿no? La flecha del tiempo te haría pensar en... A goal, is a road and you go someplace. An arrow is a direction, isn't it? But in your universe, there is we don't know where we go. We only know that there is an arrow of time, but it's an undeterministic universe that you are introducing. Well, you see, you come now to very difficult questions. Our universe is in a highly non-equilibrium situation. Therefore, it can produce more and more non-equilibrium structures. And we know that it can go from one bifurcation to another bifurcation. It can introduce new species of animals, new viruses, new things. New galaxies, new stars. And so on. Because it's a non-equilibrium situation. Now, if you ask the question,
on huge time intervals, then you have to ask the question, will the universe always be in non-equilibrium? Or will it go to equilibrium? Will it go to thermal death? Then it has a very simple goal, death. Now, I don't believe in it. I don't believe that the only possibility for the universe is death. Either death through thermal equilibrium, either death through the Big Crunch. In a sense, I don't believe it as long as I have not a good theory of the starting point of the universe, or what is the mechanism of the Big Bang. Because we don't know if small Big Bangs are not going on all the time and maintain the non-equilibrium state of the universe. No sé si habéis prestado atención a lo que ha dicho recién. Dice, lo puso como hipótesis, ¿no? Pero decía, ojo, dice, ¿cómo puede llegar el universo al equilibrio térmico? Es decir, se va enfriando, se va expandiendo y se va enfriando y hasta que llega pues a la inanición prácticamente, a la muerte. Entonces él dice, nosotros no sabemos si pequeños Big Bang no están ocurriendo todo el tiempo y mantienen este estado de no equilibrio en el universo. Es una cosa interesante porque sí sabemos que hay agujeros negros, por ejemplo, que absorben materia y energía y no sabemos lo que pasa del otro lado. Entonces, en este caso sería como pequeños agujeros blancos donde se está manifestando nuevamente la naturaleza. A lo mejor son tan pequeños que no los vemos. Puntos de manifestación. In a sense, the idea, what is the universe, is a very difficult question, because we know that there are states of negative energy, positive energies. We can go from negative energy to positive energies. So I like to say the world is not like an apple, which has been falling from the tree and can only be destroyed. It is still in contact with the same forces which gave rise to it. And therefore, it's very difficult to make any prediction about the future of the universe as long as we don't have a good theory of cosmology. And that is not for tomorrow. But you say this is a return to realism in this way of thinking that you have. At the same time, you introduce as the basic element, well, chance, statistics, probabilities. Einstein said that God doesn't play dice, never play dice. You seem to say that there is an element of dice anyway. Yes, there's an element, but of course it's not pure chance. There are possibilities. There's a question of choice between different possibilities. Like when you have a bifurcation, you have some possibilities which appear, and only statistically can determine what are the probabilities of one or the other. Aquí ha dicho algo muy importante, que es que el uso de la probabilidad, es un poco reforzando lo que decíamos antes, el uso de la probabilidad no se debe a no es como en el caso de los dados, que si tiras dados, claro, como hay tantas variables, arrojas un dado, ¿qué cara va a salir? Hay tantas variables de la distancia que tenemos de la mano a la mesa, o la posición inicial del dado, la fuerza, cómo lo revolvemos, cómo lo arrojamos, en qué momento, etcétera, que hacen que salga una cara u otra. Pero aquí dice que no se trata de usar las estadísticas simplemente por azar, por pura casualidad, sino que hay un elemento que es lo que dijo, dice, existe un elemento de dados, sí, dice, hay un elemento, pero por supuesto no es puro azar, sino que hay posibilidades, una elección tal como una cuestión entre posibles desarrollos, y ahí está hablando de la bifurcación. En la campana de Gauss, cuando el objeto está en el punto de menor equilibrio, en la parte de arriba del sombrero, sí. ¿Qué lo hace dirigirse
caer hacia un lado o hacia el otro. O sea, cuáles son las fuerzas que lo mueven a seleccionar uno de los dos lados de menor energía. Bueno, a ver, para los que no conocen, la campana de Gauss es una curva es una curva pues es fundamental de la estadística y que describe la distribución de probabilidades que tiene un objeto en tener un resultado o un valor determinado dentro de un sistema. Tiene forma así de campana, ¿no? Una forma de sombrero mexicano. Un sombrero mexicano. Está bien, el sombrero mexicano. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que estamos en estadística. Eso no es la descripción de un objeto que se va hacia un lado de la campana o hacia otro lado de la campana, sino que son el sistema está hay una probabilidad de que el sistema está en determinado lugar. No es un objeto que va mudando de un estado a otro y entonces la campana te dice cómo, si está navegando por la campana, ¿verdad? Si son dados, la campana de Gauss la aplicas con un número suficientemente alto de tiradas de los dados. Si estamos hablando de moléculas, por ejemplo, de un sólido, que están vibrando en cualquier dirección aleatoria y quieres representar la energía que tiene cada molécula, pues habrá algunas que tienen más y otras que tienen menos. No es de un individuo y que va navegando por la campana de Gauss para la izquierda, para la derecha. No, es una representación, es un diagrama, tienes que entender. ¿Y qué es lo que hace que uno tenga más energía y otro menos energía? Pues un montón de condiciones iniciales, hay una casuística muy grande en el caso según lo que sea, ¿no? Pero en el caso de una célula, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que hace que la célula prospere más o menos que sus compañeras? Pues hay un montón de factores, pero entre ellas hay un aprendizaje. La célula también aprende del medio ambiente, de los nutrientes que tiene, en fin, hay un montón de factores que van incidiendo y por eso tenemos que aplicar la estadística, la probabilidad para un individuo. Vale. Our universe has a dominance of electrons. Another universe could have a dominance of positons. So in a sense, reality is only a special case of possibilities. And that is something which Bergson emphasized, and I think is completely true, that reality is not unique. You see, in the classical perspective, there's only one reality, but I think reality is only part of many possibilities. Now, it is true that it is less simple than deterministic laws, but on the other hand, we have not created the universe. Science has the aim of describing the universe with all the complexities of the universe. And the complexity of the universe is there. We see the appearance of novelties. We see the appearance of butterflies, of new species, and so on and so on. It's very difficult to imagine that this is all pre-programmed. It's very difficult to imagine that Michelangelo was pre-programmed when he made the slaves or the Sistine Chapel. It's very difficult when you see Neolithic art, as you see in this room, that it's all programmed. It seems that novelty is part of the universe. Very simple. Bueno, esto es aquí fundamental, creo, y es una de las razones que le veo como más con un contacto mayor con las ideas de la teosofía. Dice, la novedad, siempre bueno, repito lo que él había dicho, dice, el propósito, la ciencia, bueno, tiene el propósito de describir el universo con todas sus complejidades del universo, y de la complejidad del universo nosotros vemos la aparición
de novedades, ¿eh? De novedades. Nosotros vemos la aparición de nuevas mariposas, nuevas especies y así. Entonces, esto es lo que decíamos antes, ¿no? De la creatividad, el lugar de la creatividad, el lugar por la cual hay decisión. ¿Eh? No sé hasta qué punto una molécula podría tener decisión, pero evidentemente una célula, os recuerdo que el propósito de las ideas de Prigogine es tener una unificación en la ciencia. No puede haber una ciencia, dice él, no puede haber una ciencia para la física, para los cuerpos inanimados, para las cosas simples, y otra ciencia totalmente distinta para la biología, para los sistemas más complejos, para las ciencias sociales, el comportamiento de un conjunto de seres humanos, etcétera. Entonces dice que deberíamos tener una visión más holística, más integral en la ciencia, ¿no? Porque esto es, en definitiva, lo que nos habla de la inteligencia universal que está embebida en cada ser, en cada átomo, en cada molécula, en cada cosa, en cada célula, en fin, en lo que nos queramos imaginar, hay una inteligencia embebida que va desde las propias leyes de la naturaleza, que ya dijimos que son producidas por este factor misterioso que llamamos Foghat, que las traduce o las implanta desde el pensamiento, desde la mente universal, hasta la propia inteligencia, que también es producto de ese Foghat y de esa inteligencia, de esa expresión de la inteligencia universal en cada ser que va aprendiendo algo. Y por eso hay novedad y hay creatividad. ¿Por qué razón este señor quiere unificar las leyes de la física, de la biología con las leyes de la física mecánica? ¿Cuál es la razón? Porque realmente vemos que desde que surgió la mecánica cuántica hay un esfuerzo por unificar la gravedad, que es la única de las fuerzas que no cuadra con las demás. Entonces, el esfuerzo de cientos de científicos por estandarizar y buscar un sistema que lo cubra todo. ¿Por qué no aceptamos la diversidad sin necesidad de ponerlo todo bajo una misma ley o bajo un mismo concepto? ¿Cuál es la razón? Bueno, él lo explicó antes y lo va a continuar y lo va a explicar más al fin de la entrevista también, porque él dice que no es porque se le ocurrió, es porque él se vio obligado, porque decía, claro, en cuanto se puso a analizar, te recuerdo que él es químico, ¿eh? Él era químico, él falleció en el 2003, si mal no recuerdo, que era químico, pero que sin embargo veía que el ámbito de aplicación de la física, de la química, son circunstancias muy ideales o muy simples. Es decir, sistemas que están en equilibrio. Cuando luego sales de ahí, del caso, tengo un péndulo, tengo un planeta que está orbitando alrededor de una estrella. Bueno, son casos específicos, pero en cuanto sales, inclusive él mencionó la vez antes, en otra parte de la entrevista que pasamos el otro día, el problema de los tres cuerpos. Tres cuerpos es un problema que planteó Poincaré, un matemático, Henri Poincaré, que sí. Tienes tres cuerpos que están interactuando entre sí por gravedad o por electricidad o lo que sea, y es prácticamente imposible predecir con total certeza cómo van a evolucionar esos tres cuerpos. ¿Por qué? Porque hay una casuística enorme. Es decir, hay una cantidad de variables y de cosas que se dan que al final no puedes hacer. Entonces, lo que lo que Ilya Prigogine veía, es que nuestra visión
de la ciencia física tal cual la conocemos y todo, que está muy bien, y la cuántica también, y todo, pero que al final de cuentas estamos viendo como una parcela de lo que es el mundo, de lo que es la realidad. Solamente una pequeña parcela, ¿sí? Y lo que pasa es que a partir de lo que él dijo, esto no se quedó solamente en esto, sino que a partir de lo que él dijo y de lo que hizo, porque además no solamente que se le ocurrió decirlo, sino que lo demostró, utilizó herramientas matemáticas adecuadas para tratar esta complejidad, y entonces se fueron creando todas las teorías que se llaman teorías de la complejidad, matemática de la complejidad, sistemas autoorganizados, etcétera, donde aparecen patrones de organización que van en contra del aumento de la entropía. Aparece una organización y sin embargo, dice hay un orden que va apareciendo que no está previsto en la física, ni en las leyes de Newton, ni en la cuántica. ¿De dónde sale ese orden? Eso es lo que él se plantea también, y lo que han planteado otros posteriores, como la otra charla que vimos ¿cómo se llama este señor? El del Tao de la física. Fritjof Capra. Fritjof Capra, exactamente. Pues entonces, que evidentemente necesitamos una visión más integral, y yo creo que Blavatsky, si viviera y escuchara esto, estaría sumamente de acuerdo. Soy un poco atrevido en decirlo, pero creo que sí. Sí. Gracias. And with much resistance, even from my own co-workers, I came to the idea that we have to extend classical and quantum mechanics. And even many of my co-workers who contributed very much to my other type of work could not believe in it. And it took really, it's only in the last years that we had developed the right mathematics to justify it, which is related to operator theory. Can one say that we have waited for the tools, mathematically and perhaps also computer tools, to do the calculations? To the courage, to dare to say these things. You see, I like often to mention the anecdote of Heisenberg saying that the difference between a good theoretical physicist and the abstract painter, that the abstract painter wants to be as original as possible, and a good theoretical physicist has to be as conservative as possible. I believe that I was as conservative as possible. And it's only because I was forced into this direction that I could not see any other outcome. You see, it's a terrible statement to say I want to generalize classical mechanics or quantum mechanics, because in this sense I claim that I want to give a new direction to physics after 300 years of Newtonian views. Therefore, I understand it's an enormous statement. And I was very hesitant to go into this direction. It's not only 300 years of Newtonian views, it's 2,000, 3,000 years of Western thinking. Of Western thinking, you see. And therefore, I was very hesitant to do it. And I did it only because I was really forced to do it. And we shall see, of course, in the next generation, of how we can go in this direction. Do you feel daring in doing this? Do you feel that you are, what we say in Swedish, on thin ice? No, I feel that in a sense it was a natural outcome of my strange position between the two cultures. I was always interested in art and archaeology and music, and at the same time in science. And I felt a kind of schism, of duality. And Eddington has written somewhere that the problem... Esta es Eddington, Arthur Eddington, no Addington. Fue un físico de la época de Einstein. Of time is an essential problem in every attempt to bring closer the spiritual life and the description of nature. And I think that is true. But it's also the most controversial point. And I'm still amazed by the intensity of antagonistic feelings. You see, for some people, I'm a traitor to science. And I'm a traitor because I
I destroy the authority of science by saying that not everything is certain. And you see, many people had their opinion, either Newton, either Jesus, and therefore by decreasing the range of Newtonian physics, I was a mysticist, I was a traitor to science. And in a sense, I think just opposite. Because if really the universe is an automaton, then you really need somebody to start the automaton. If the universe is self-organizing, you have the choice. Is the self-organization immanent or coming from some external? Ahí también no se entiende, no es inminente, sino inmanente. Planning, Ahora luego lo that repito. is something which is far beyond what you can even conceive at once at the moment. Therefore, Aquí lo que dijo entonces es que esto es muy importante. Pues si la ciencia reduce universos a un autómata, entonces tú realmente necesitas a alguien que arranque el autómata, que comience el autómata. Si el universo es autoorganizado, si la elección es una autoorganización inmanente o viene de una fuente externa planificando, es algo que está más lejos de lo que nosotros podemos concebir. Y aquí es donde está el tema, la conexión también con la teosofía, ¿no? Aquí podemos decir que, según vemos en la doctrina secreta y todo, pues esa autoorganización viene en parte hay una especie de planificación externa, bueno, no es externa, porque es de sí mismo, es del universo mismo, pero en otro estado hay una planificación, pero luego es la planificación según se va desenvolviendo, según la manifestación va procediendo, se hace sobre la marcha, ¿sí? Bueno, continúo. a question of personal choice. And I think we are all astonished by this strange universe. We have to be very tolerant. But you see, so in a sense, I believe just my role, if I can speak about my role, is much more in the other direction. You see, but certainly it is the direction of bringing closer the two cultures in the sense of snow, which the dichotomy of which characterize Western civilization. But you feel yourself very much as a scientist in this field. That is true. And you hope to have this theory proven in the rigorous ways Yes, of course. Of course. But still you talk about a new kind, if this is true or half true or on the way to a more true than the previous ones, you talk about a new science. What will be the characteristics of this new science, basically? New science means a science which is not based on certainties, which introduces probability on the fundamental level. Therefore, which is a science in which we cannot say what will happen tomorrow, but what may happen tomorrow. It's really the science which you hear it every day when you speak about meteorological predictions. You see it. Karl Popper, Este es Karl Popper, que era un filósofo de la ciencia, epistemólogo, etc. Spoke about the physics of clouds and clocks. Well, we come to the physics of clouds, you see, which is a different physics from the physics of clocks. Until now, we have looked to science very much to try to understand who we are and what kind of society That is still true. I don't think that this has changed. But before, there was the question, are we automata without knowing it? In social sciences, the idea was, on economic sciences, the idea was always to try to imitate the hard sciences. Now hard sciences give other models. And that is the reason why many things like self-organization, bifurcation and so on are being exported to human sciences. But of course one has to be very careful because the decision-making is a very different process. You see, the bifurcation process is very different. In humans, you have the memory of the past, anticipation of the future, and so on, which determines. But that makes even the problem more complex. The problem of humans is even more uncertain than the problem of elsewhere. But in a sense, we come to the fact that
there is a march of possibilities of construction in the universe, which in the human life is reflected by freedom, by human freedom, by the choice. And of course, the choice is something which leads to anxiety. It's interesting that you introduce choice now, because we also live in times where biology is doing a lot of progress, and now you have this idea that we are all biological, not automatons, but very strictly biologically determined who we are and what we will become. To some extent, but not completely. For example, the brain is not determined completely genetically. It depends on the environment, you see. But it is true that there are some elements which are determined genetically and others which are not. And the brain is not. And when you take twins, well, the twins may have very different developments if they don't live together. So I think we are in a world of mixture of determinism and probabilities. You don't see a risk that determinism will come back the biological way in our thinking? No. Certainly, I think our psychological life is a very proof, I would say, of the fact that determinism is not universal. And the question is, in a sense, that in the classical view, we had this dualism about which we spoke already, that then the world of our intelligent life would be separated from the world. Time was separating man from nature. And what I try to say is man expresses some deep elements of nature in a more stronger way, but it's not separated. The unity of man and nature is something which is, I think, very deeply rooted at the end of the century. I mean, that is many people feel this kind of transcendental element that we belong to something. Some people may call it God, some people may call it nature, whatever you want to call it. But there is an element of belonging. And I think that is what also is expressed in the type of scientific view which I el tema de la trascendencia y de la pertenencia es algo que, bueno, es importante y nos dice también es otro punto de conexión, ¿no? Que realmente estamos. Bueno, seguimos que ya nos queda poquitito. try to develop. So you're saying there is a room for God or religion also in this scientific... But I emphasize that is going beyond science, and I have no advice to give and no opinion to state. You write somewhere that you regard science as a dialogue between with nature, between man and nature, basically. And as in a true dialogue, the results are sometimes unexpected and sometimes astonishing. Yes. What has astonished you most during your dialogue with nature? Well, the way in which it creates through non-equilibrium structures, and the way in which you can mathematize this. I think that is very, very interesting. Have you gotten this eureka feeling that sometimes everything comes to place and you realize that you have seen something that no one else has seen before you? Or at least I think so, to some extent. You see, and I always, over all my life, I like to give seminars, lectures, to see the reaction of people. You see, science is a rather difficult enterprise, because what is the limit between obstination and perseverance? You see, in a sense, when you have new ideas, the new ideas, in my case at least, appear in a not clear way, in an intuitive way. And they have to be still modified and changed and so on. And so I hoped always that through my interactions with other people, I could learn how to improve it. And to some extent, this is true. I have very good young students, which are from whom I learned a lot. But the basic problem is always how far should you go? And the reaction to my initial proposal to extend classical and quantum mechanics were so poor that if I would not continue, probably it would take again some decades, like it took since Boltzmann, till somebody else will do the same thing. Another beef.
Bueno, ahora yo creo que podemos avanzar esto porque ahora habla un poco bueno, de sus gustos personales, de arte, etcétera. It seems to me, yes. And this progress has been made possible Pregunta si un cambio lo puedes llamar progreso. by the advances of science. Of course, there are dark points with Africa, Rwanda, Yugoslavia, but I feel that science indirectly has a great ethical value. But That doesn't is this, one of my points where I don't like to make the distinction between the two cultures. Because in fact, our human culture is deeply influenced by the scientific culture. but isn't there a contradiction slightly anyway with the idea of progress and the idea of uncertainty? Not at all, because the idea of uncertainty is a very condition for novelty. Fijaos esto es muy importante, dice, la idea de incertidumbre es una condición inicial, es la condición muy inicial, dice, para la novedad, es decir, para la creatividad. Os dais cuenta que si hubiera determinismo total o predeterminismo, pues sería imposible que hubiera nada creativo, ninguna creación, ninguna cosa determinada. And novelty is our hope. Why? Novelties could be the other way around. That is true. Novelty is a risk. That is why I'm not saying novelty is a certainty, is related automatically to a progress. But what I say is novelty is a hope. But it is hope we realized or not. I'm not a prophet, I'm not a futurologue, but it gives you possibilities. And certainly over my lifetime, there was progress. After all, my generation, when I was young, I was living at the same time as Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, and company. And the situation has improved. So I have an optimistic view. But of course, it's very dangerous to extrapolate and to say that in 50 years, the situation will be even better. But certainly, science gives new possibilities. But also new responsibilities. And new but in the way you formulate it anyway. Yes, but why not? No sé si más o menos habéis captado un poco la esencia, la idea de lo que presentaba Ilya Prigozhin, que me parece que ha sido un punto, repito, un punto de partida, y de algo que todavía está en su estado prácticamente inicial, porque no se trata de que ha sido adoptado ampliamente por la comunidad científica, no. Hay ramas de la ciencia que estudian esto, pero no está, pero se puede decir que es como una vanguardia, ¿no? Otros siguen estudiando, qué sé yo, la absorción de la luz del láser de dióxido de carbono por parte de un gas determinado, qué sé yo, cosas muy específicas, ¿no? Pero esto creo que es muy filosófico. Pantalla, Daniel, que va a continuar entonces ahora Daniel Gambús con el tema del estudio del capítulo este de la doctrina secreta, dioses, átomos y mónadas, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, Carlos. Este capítulo de dioses, mónadas y átomos es el capítulo 15 de esta tercera sección de la ciencia y teosofía contrastada. Como siempre, pues elijo unos textos porque leerlo todo tampoco es interesante, ¿no? Aquí está diciendo que sea lo que fuese lo que la ignorancia, el orgullo y el fanatismo puedan arguir en contra, puede mostrarse que la cosmología esotérica está inseparablemente relacionada con la filosofía y con la ciencia moderna. Bien, un poco lo que estábamos viendo en el vídeo, ¿no? Que relacionaba lo que es la filosofía con la ciencia moderna, desde luego no la cosmología esotérica, ¿no? Elena hablabas que en su afirmación va un paso más allá, ¿no? Y dice, los dioses de los antiguos, las mónadas, desde Pitágoras hasta Leibniz, y los átomos de las escuelas materialistas actuales, según los han tomado de la teoría de los antiguos atomistas griegos, son tan solo unidades compuestas.
o una unidad graduada, como la estructura humana, que principia con el cuerpo y termina con el espíritu. En las ciencias ocultas puede estudiarse separadamente, pero nunca dominarse a menos que se las consideren sus mutuas correlaciones durante su ciclo de vida y como una unidad universal durante los pralayas. Bueno, aquí la parte sustancial para nosotros, los dioses de los antiguos, las mónadas, desde Pitágoras hasta Leibniz, y los átomos de las escuelas materialistas actuales, o sea, en su tiempo, pues los científicos tenían la hipótesis de que los átomos eran no divisibles. Recuerdo que la última sesión, Daniel Linares, esa fecha 1897, ¿no? En que Thomson, pues después de hacer unos experimentos, proclamó que sí, que los átomos tenían que ser divisibles porque había otra cosa y las llamó electrones, que salían del átomo, ¿no? Y también el concepto de las mónadas, ¿no? Bueno, y claro, esta Elena Blavatsky afirmaba que eso no es verdad, que los átomos eran divisibles, ¿no? Y que, bueno, y ella lo llamó entonces moléculas, porque decía, bueno, en realidad pues los átomos son complejos, pueden dividirse, y así hasta saber dónde ad infinitum pueden llegar estas divisiones, ¿no? Y ella lo llamó molécula, pero bueno, molécula hoy en día, ella se refería a átomo, y átomos pues son divisibles, ¿no? Aunque es una contradicción etimológica porque átomo quiere decir no divisible, ¿no? Y ella también utiliza en el esoterismo, en el ocultismo, la palabra mónadas, que es una herencia de Pitágoras y de Leibniz, ¿no? Y aquí puse una nota, sí. De hecho, donde empieza a citar las mónadas de Leipzig es en la sexta estancia, en el verso 2, ¿no? Ahí es donde empieza a citar ella las mónadas de Leibniz, perdón. Y ella, el segundo verso dice, definitiva, que Foad, o sea, el velocio radiante 1, Foad, produce los 7 centros Laya, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día de ser con nosotros, hasta el Pralaya, ¿no? Y asienta el universo sobre estos eternos fundamentos, rodeando al universo ilusorio, de alguna forma, con los gérmenes elementales, ¿no? Y comenta ella que los gérmenes elementales con que llena al universo desde los cielos, o sea, de Tianxin, utiliza un término de budismo chino, los cielos de la mente, o sea, el absoluto, son los átomos de la ciencia y las mónadas de Leibniz, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que más allá de los 7 planos manifestados están los 7 centros Laya, ¿no? Podríamos hablar toda una sesión de centros Laya, no lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces, estos centros Laya desarrollarán los elementos, empezando, ya que estamos en esta estancia, en el origen de la cosmogénesis, los 7 elementos cósmicos, ¿eh? Pero luego, claro, en cada sistema, a su vez, se desarrollan 7 elementos para formar ese sistema, ¿no? Y en la Tierra podríamos decir, bueno, pues sólido, líquido, gas, ¿no? O si estamos hablando de las condiciones materiales de los elementos, o si hablamos de los elementos clásicos, hablaríamos de tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Y el quinto que sería el éter, ¿no? Entonces, ella dice que estos centros Laya se desarrollarán los elementos, y está hablando de la cosmogénesis, pero en cada sistema también aparecen, bueno, a partir de estos 7 elementos, centros Laya, aparecerán los 7 elementos que formarán la materia de ese sistema, sea el sistema solar, la galaxia, la cadena planetaria Tierra, el globo D, nuestra Tierra, el que sea, ¿no? Y entonces, y alrededor de estos 7 planos,
o sea, por ejemplo, el universo manifestado ilusorio, ¿no? Se producirán estos gérmenes elementales, ¿no? Como ella menciona aquí, los gérmenes elementales, ¿no? Y dice que son los átomos de la ciencia y las mónadas de Leibniz, ¿no? Parece que se refiere a que las mónadas son la contraparte espiritual de los átomos físicos que la ciencia ha estudiado, ¿no? Y entonces, en este origen, digamos que cada plano tiene 7 subplanos y esto se verá en un verso más adelante, creo que es el cuarto. El subplano más sutil, cogemos el físico, por ejemplo, el subplano más sutil, el anterior a entrar en el plano astral, pues allí están los átomos indiferenciados, que a partir de los cuales en cascada abajo empezarán a hacer las formas, que la forma más sólida pues será en el plano físico más bajo, ¿no? En el primero, si contamos del más denso al más sutil, ¿no? Y la contraparte espiritual es un poco esta ideación cósmica, de este pensamiento cósmico de qué reglas van a seguir estos átomos indivisibles, indiferenciados, para formar las formas concretas que se van a manifestar en el plano físico, si es el ejemplo. Claro que si nos situamos como un observador privilegiado en el campo, en algún lugar, en el siguiente plano, el plano astral, aquellos átomos indiferenciados que nos parecen desde el plano físico, desde allí sí que veríamos sutiles diferencias, que son lo que luego son las potencialidades que tienen los átomos a través de su, digamos, su parte espiritual, estas mónadas de Leibniz, como llama también ella, para formar las formas concretas que rigen según las leyes de la naturaleza, que se está manifestando en ese plano físico concreto. Esto era un poco para explicar esto de aquí, ¿no? Entonces, las ciencias ocultas, repito, pueden estudiarse separadamente, pero nunca dominarse menos que se las considere en sus mutuas correlaciones durante su ciclo de vida y como una unidad universal durante los pralayas, que se recoge, pues, en el pralaya, en los 7 centros laya del sistema, y se recoge todos los principios que se habían ido evolucionando a lo largo del ciclo concreto de ese sistema. Muy bien. Entonces, bueno, como esto viene después de los comentarios de las estancias del Cosmogénesis, ella supone pues que el lector ya está ducho en estas cosas, ¿no? Pero yo las repito porque bueno refrescar estos conocimientos, ¿no? Y he elegido este otro texto, aquí dice: la filosofía, sin embargo, no hubiera podido nunca formar su concepto de una deidad lógica, universal y absoluta si no hubiera tenido ningún punto matemático en el interior del círculo, sobre el cual basar sus especulaciones. Únicamente el punto manifestado, perdido para nuestros sentidos tras su aparición pregenérica en la infinidad y en lo incognoscible del círculo, puede hacer posible la reconciliación de la filosofía con la teología, a condición de que esta última, o sea, la teología, abandone sus groseros dogmas materialistas. Bueno, aquí ella siempre ataca, ¿no? Y vamos a recordar un poco esto también. Para ello, fijaros que aquí introduce el concepto del círculo y el punto, ¿no? Que lo desarrolló en la tercera estancia, en el verso 3. Aquí es donde ella es el primer estancia en la que desarrolla este concepto que es fundamental para ella, que es el punto y el círculo. Entonces, dice: estamos en el despertar del cosmos, o sea, esto es la premanifestación, es antes de que se manifieste el cosmos, ese estado de vigilia, por ejemplo, un ejemplo clásico para entender de qué estado de conciencia estamos hablando, es que te despiertas de un sueño, de un pralaya, ¿no? Y
eres consciente de que te has despertado, pero todavía no has enviado ninguna orden a tus músculos para que se muevan, ¿no? Simplemente has despertado, pero no has entrado en acción, no ha habido manifestación todavía. Bueno, entonces dice ella que las tinieblas irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas dentro del abismo de la madre, ¿no? Bueno, esto es suficiente. Entonces, ella comenta primera parte del tercer verso y dice: el rayo solitario emitido en el abismo de la madre puede tomarse en el sentido del pensamiento divino o la inteligencia, impregnando al caos. Esto, sin embargo, tiene lugar en el plano de la abstracción metafísica. No estamos todavía en la manifestación física, o más bien el plano donde lo que llamamos abstracción metafísica es una realidad. Vale, pues aquí, bueno, recordemos que las tinieblas es un sinónimo de lo absoluto, porque para nosotros lo absoluto es la oscuridad, no está más allá de nuestra capacidad de conocimiento, ¿no? Entonces, es un sinónimo de lo absoluto, porque ambos términos, tinieblas y absoluto, están más allá de todo lo que podemos concebir, ¿no? Entonces, lo que este verso está describiendo es una radiación que tiene lugar en esta oscuridad, ¿no? Que en el verso recibe el nombre de luz, la luz. Una luz. Esta luz emite un rayo solitario, o sea, un punto solitario, ¿no? Sobre el agua o la que es la sustancia primordial. Entonces, esto... vale. Entonces, afirma, pues, lo que está afirmando ella es que el pensamiento divino ya empieza a estar diferenciado, ¿no? Y el pensamiento divino es este logos manifestado y se manifiesta a partir, o sea, simbolizando este absoluto como el círculo en negro y luego con el punto luminoso. Cuando se manifieste, utilizará el mismo símbolo, pero al revés. El círculo será en blanco, o sea, será luz y indicará en el punto del medio ese rayo solitario y añadí que no habrá un segundo. Esto vendrá un poco más tarde. O sea, una secuencia de oscuridad, realidad absoluta, luz, logos no manifestado, rayo del logos y las aguas de la vida, que es la sustancia primordial. O sea, y esto es la simbología en esta geometría básica del círculo y del punto, que ella utiliza en unas cuantas veces a lo largo de la exposición de la doctrina secreta. Muy bien. Y luego, para entrar en el tema de la mónada pitagórica, o sea, cuando ese punto, de dónde viene, ¿no? Y dice, o sea, dónde viene históricamente, quién empezó a utilizarlo en nuestra ciencia occidental, y dice, y precisamente por haber la teología cristiana rechazado tan imprudentemente la mónada pitagórica y las figuras geométricas, es por lo que ha desenvuelto su Dios personal y humano, creado por sí mismo. O sea, ella siempre dice que no le gusta la palabra Dios porque el cristianismo ha antropomorfizado el concepto de lo absoluto en un Dios personal, y que la oración la entiende como un diálogo con el absoluto, y que estos son bueno, que es una manera errónea para ella de dirigirse al absoluto, ¿no? Y dice la cabeza, y lo incluso lo describe con términos así un poco dramáticos, ¿no? La cabeza monstruosa de que fluyen en dos corrientes los dogmas de la salvación y de la condenación, ¿no? Lo pone así, se pone dramático, ¿no? Bueno, la mónada pitagórica es, en nuestra cultura occidental, el primer... Pitágoras fue el primero que empezó a utilizar esta forma de expresar lo absoluto, de la manifestación de lo absoluto, mejor dicho. Viene de monas, que quiere decir unidad, ¿no? Y es el concepto fundamental de la cosmogonía y filosofía
tal como la entendía Pitágoras, ¿no? Representando la unidad, la divinidad y la fuente de todos los números y formas, ¿no? O sea, la mónada no es simplemente el número uno en sentido aritmético, sino que para Pitágoras es el principio supremo e indivisible del que emana toda realidad. Esto lo estuve buscando y aquí he hecho un pequeño resumen, lo que lo podéis seguir porque estoy leyéndolo. Dicen el origen y el significado de la palabra mónada, según para Pitágoras, se considera la primera entidad en existir. Fijaros las semejanzas en cómo lo utilizamos en la teosofía, ¿no? El origen indivisible que da lugar a la díada, ¿no? El dos, la dualidad, y posteriormente a todos los números, puntos, líneas, etcétera, ¿no? Y luego la cosmología pitagórica, ¿no? La mónada simboliza la mónada, el comienzo del número a partir de la cual se deriva toda la serie numérica. Como símbolo se representaba geométricamente con un punto, el centro de todas las cosas, tal como Elena Blavatsky fielmente también lo hace, ¿no? Y influenció posteriormente a tal como utilizó este término los platónicos, el platonismo, y posteriormente Leibniz, que es un tema que ahora saldrá dentro de poco también. Ella aquí en este texto ahora lo que hace es entrar un poco más en las figuras geométricas porque para ella es fundamental para entender la cosmogénesis. Y se lamenta, se acaba de lamentar en el texto que hemos leído de que desgraciadamente pues el cristianismo occidental, que es lo que la cultura religiosa que impera en los países occidentales, pues ha suprimido toda esta parte de la simbología geométrica, con lo cual realmente no se hace muy difícil entonces abordar el entendimiento, la comprensión de lo que es lo absoluto. Dice, tampoco el hierograma en un círculo o triángulo equilátero nunca significó la ejemplificación de la unidad de la esencia divina, puesto que esta unidad de la esencia divina estaba ejemplificada por el plano del círculo limitado. Lo que ello verdaderamente significaba era la naturaleza trina o coigual de la primera substancia diferenciada. O la consubstancialidad, o sea que participa de la misma substancia del espíritu manifestado, de la materia y del universo. Los tres participan de la misma substancia porque vienen de esa unidad que emana de lo absoluto y se manifiesta en este triple aspecto, ¿no? Y el universo considerado como el hijo de espíritu y materia. Y todo ello procede del punto, ¿no? El logos esotérico real o mónada pitagórica. Daniel, cuando Sí. hablamos de sustancia indiferenciada Sí. y de la primera diferenciación, estamos hablando de Akasha, ¿verdad? Bueno, sí, eso está descrito en la secuencia, está descrita en el proemio, en el primer objetivo del proemio, Mula Prakriti, Sababa y luego y Akasha. Son como tres, Correcto. estadios de la sustancia indiferenciada. La sustancia indiferenciada absoluta, Mula Prakriti, luego Sababa sería que ya empieza a premanifestarse la diferenciación, y en Akasha sería como que esas unidades, o sea, que esas sustancia indiferenciada ya en su interior, si lo imagináramos como átomos, tienen el dipolo, ¿no? El positivo y el negativo, pero todavía, o sea, que están preparados para interactuar y empezar a adoptar formas, ¿no? O sea, Sí. es un poco sutil porque no tenemos estos tres vocablos en occidental, ¿no?
Está en las bien. lenguas occidentales. Sí, creo que Carlos quiere decir algo también. No sé si eso Sí, responde, sí. Rodolfo. Ujú, Sí, no, Sí, gracias, Daniel, ujú, sí. sí, es un tema muy interesante, la relación entre los tres o los tres de la equivalencia y ujú, relación, pero en el caso de Akasa, yo os digo, claro, esto, a ver, todos nosotros, bueno, Blavatsky puso nombres, pero decimos al final es ponerles etiquetas al misterio, ¿no? Porque ujú. esto sigue siendo un Sí, misterio y algo que nos llena de inquietudes y de preguntas, pero que es un concepto, creo que central, y realmente en la teosofía en general, después de Blavatsky, creo que se le dio poca importancia. Pero en la casa, yo creo que se imagina mejor, o se considera mejor para mí, por lo menos, como un campo, no como una materia, como átomos o algo así, sino como un campo, y el campo es material. Pero ese campo está relacionado, es lo que luego va a producir lo que son los átomos, la materia de distintos niveles y todo. En la Vedanta se dice que se habla de las fuerzas de prana y de akasha, y que prana, como fuerza universal, prana o fohat en este caso, que es básicamente lo ponen más o menos por ahí, similar, eh, a- produce, utilizando la casa, Fohat produce lo que es la materia en sus distintas formas. ujú, Y ahí Vivekananda, que fue un vedantino, un yogi vedantino, pone un ejemplo bastante interesante. Dice que el prana produce las formas utilizando la casa de la misma manera que en el océano el viento soplando sobre la superficie del océano produce las olas, ujú, como si el viento fuera el prana y la casa y el agua, el agua, perdón, el viento fuera el prana, sí, el agua de la casa y las olas, el producto de la interacción entonces entre esto. ujú. Sí, es muy interesante esto de entenderlo como campos, ¿no? Sí, sí, muy interesante, muy sugerente. Sí. Sí, porque además en el caso de la casa, hay otras ideas que llegaron prácticamente hasta su dominio o hasta asomarse a la casa, que en el caso concreto de David Bohm, por ejemplo, un físico que trabajó con Einstein, después fue el que hizo la teoría de continuó con la teoría de Broglie, de la sonda Gia en la cuántica, trabajó mucho en la cuántica, y él llegó luego a algo que era un concepto filosófico, pero él decía que había que la realidad se podía considerar, o que se podía considerar de dos realidades. La realidad explicada, que es la realidad que vemos, la que podemos sentir, percibir, etcétera, todo el de los objetos, el de los seres, todo el mundo conocido y desconocido, pero que es sensible, y lo que llamó la realidad implicada, y dijo que es algo así como si fuera un holograma del cual la realidad explicada es una proyección. De tal manera que la realidad explicada se va haciendo en cada momento, va interactuando con esa realidad implicada y la realidad explicada lo va reflejando o va haciendo como esa proyección. Ujú, Esto es básicamente no es el único que ha dicho esto, también hay otros pensadores. Hay un libro, por ejemplo, de Erwin Laszlo sobre el campo acásico, que no tiene nada que ver con la teosofía, pero él reconoció esta idea muy valiosa en las filosofías antiguas y le puso el nombre de acásico porque decía, tiene que haber un campo
formador, un campo donde la casa es básicamente un campo de información, más que un campo de energía o un campo de determinada fuerza, es un campo de información, según como yo lo veo, siempre, por supuesto. Así que bueno, nada más. Muy bien. Pues sí, y la manera en que se bipolarizan esos, sin manifestar todavía formas, ¿no? Esa sustancia indiferenciada ya contiene la información, ¿no? Porque estas bipolaridades ya de alguna forma predeterminan cómo van a formarse las formas, ¿no? Una vez la manifestación del universo en cascada vaya ocupando los 7 planos de existencia, ¿no? Este segundo verso, cuando empieza de la estancia cuarta, que empieza ya a presentar las jerarquías septenarias, ¿no? Es para recordar la importancia que le da Elena Blavatsky a las formas, a los poliedros geométricos básicos para explicar la idea de lo absoluto, ¿no? Ahora, el uno no manifestado, como un círculo, el triple logos, que todavía es pasivo porque no ha entrado en su fase activa, ¿no? Entonces, el triple logos con la madre, como llama ella aquí en este texto, lo llama primordial, es simplemente la madre simbolizando lo que es la sustancia, ¿no? Y a partir de ello aparecen los 7 primordiales, los dianis primogénitos, etcétera, etcétera, en aguas abajo, ¿no? Sin pena para recordar esto, pero volvamos al texto. Decía la naturaleza trina coigual de la primera sustancia diferenciada o la consubstancialidad, creo que lo he dicho bien, del espíritu manifestado, la materia y el universo, su hijo, que procede del punto, el logos esotérico real o mónada pitagórica. Pues el monas griego significa unidad en su sentido primario. Los que no pueden asir la diferencia entre la mónada, la unidad universal, y las mónadas, ahora en plural, o la unidad manifestada, así como también entre el logos siempre oculto y el logos revelado, o la palabra verbo, no debieran ocuparse nunca de filosofía, y mucho menos de ciencias esotéricas. O sea, como bastante contundente, ¿no? Y este tema de la diferencia entre la mónada como unidad universal y las mónadas múltiples o unidad manifestada, pues por ejemplo lo tenemos aquí en la estancia quinta, cuando habla el hijo de las jerarquías septenarias, empieza a presentar a Foat, ¿no? En el cuarto verso dice: Foat traza líneas espirales para unir la sexta en la séptima, bueno, la corona, un ejército de los hijos de la luz, se sitúa en cada uno de los ángulos y los lipicas se coloca en la rueda central. Bueno, esto viene de los versos anteriores. Dicen ellos: esto es bueno, el primer mundo divino está dispuesto, el primero es ahora el segundo. Bueno, quizá más importante aquí es la explicación que ella da, porque si no nos liamos con muchos otros conceptos que introduce aquí. Dice: este mundo de la verdad puede únicamente describirse, según el comentario, como una estrella resplandeciente desprendida del corazón de la eternidad, el faro de esperanza, de cuyos 7 rayos penden los 7 mundos del ser, ¿no? Y verdaderamente es así, puesto que estos son las 7 luces cuyas reflexiones constituyen las inmortales mónadas humanas, el Atma, el espíritu radiador de cada criatura de la familia humana, ¿no? Este texto es esto es un comentario precisamente a esta parte del cuarto verso, ¿eh? Visto el comentario, claro, de Elena Blavatsky, ¿no? La estrella es blanca, ¿no? Porque tiene todos los colores del espectro, tal como la luz, que es blanca, ¿no? Pero si la disociamos con un prisma, ¿no? Pues vemos que está hecho de 7 luces, pero cuando estas luces están, digamos, de alguna forma juntas, ¿no? El efecto visual es una luz blanca, ¿no? Luego tenemos 7 rayos, ¿no? Que representan los 7 seres primordiales.
podemos asignar un color del espectro visible a cada uno de ellos, simbólicamente, alegóricamente, claro, porque no es eso tampoco, ¿no? Entonces, tenemos los 7 rayos de la conciencia primordial. Entonces, está hablando de la conciencia una, la primordial, que empieza a esa potencialidad que tenía en desarrollarse en 7 conciencias, pues lo empieza a manifestar, ¿no? Se diferencia en 7 modalidades o cualidades de conciencia, ¿no? Y a cada rayo, bueno, se le atribuye un atributo particular, ¿no? Cada una de estas cualidades, o sea, cada uno de estos rayos de conciencia, son representados por los 7 seres primordiales, un poco los 7 Dian Chohans, ¿no? Tienen las 7 cualidades que están implícitas en el logos. Pero una de ellas será más prominente que la otra en cada una de estas 7 categorías, ¿no? Entonces, los puntitos aquí que he puesto, pues representan en el diagrama algo así como las mónadas humanas, ¿no? Son como las células de algunos individuos, ¿no? Pertenecerán a un rayo particular, digamos que el primero, pero también tendrán componentes de los otros 6 rayos, claro, nadie es solamente el atributo de uno de los rayos, ¿no? Entonces, estas mónadas tendrán más prominentes las cualidades del primer rayo, que sería, yo qué sé, aquí la roja, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Otras mónadas se desarrollarán dentro del segundo rayo, las naranjas, y entonces esas mónadas tendrán mayormente las cualidades propias del segundo rayo, y así, etcétera. Entonces, podemos separar al final, cuando entramos en la ronda nuestra, de cuarta de la cadena planetaria Tierra, ¿no? Podemos hablar de 7 humanidades, ¿no? Entonces, bien, esto es el espíritu irradiador de cada criatura de la familia humana que ella menciona aquí al final, ¿no? Un poco para recordar un poco de dónde vienen todas estas aserciones, ¿no? Que ella va poniéndonos aquí. No es necesario, bueno, pues que quien no sepa hacer esta distinción entre la mónada una, o sea, la unidad universal, y las mónadas, o la unidad manifestada, pues que no se dedique a ciencia oculta. Definitiva es lo que está diciendo, ¿no? No es necesario recordar al lector ilustrado la tesis de Kant para demostrar su segunda antinomía, ¿vale? Pues yo he considerado que sí, que es necesario, porque yo mismo, por ejemplo, no conocía esta segunda antinomía de la tesis de Kant, ¿no? Porque mi especialidad no es filosofía. En definitiva, aquí, bueno, voy a resumir todo esto un poco. En la segunda antinomía de Kant, que parte de la crítica de la razón pura, que esto sí que me suena a mí al menos, ¿no? Pero de sonarme, no es que nunca la haya leído, ¿no? Aborda el dilema de que si la materia es divisible hasta el infinito o no, ¿no? Y entonces él siempre utiliza Kant utiliza el mismo método, que es contraponer las dos posturas contradictorias, ¿no? Bueno, pues una de ellas es que la materia se divide finalmente en partes simples, átomos, y la antítesis entonces sería que no, que se puede seguir dividiendo al infinito, ¿no? Y entonces él propone una solución y dice, bueno, pues que ambas posiciones caen en un realismo trascendental, dice, creer que el espacio y la materia existen como cosas en sí mismas, y que eso sucede independientemente de nuestra percepción. Dice, pero claro, como estamos en el mundo de los fenómenos y de las apariencias y no de las cosas en sí, la contradicción se resuelve mediante lo que él llama un idealismo trascendental, ¿no? Que los objetos de los sentidos no son, no son simples ni compuestos de partes simples, sino que su divisibilidad depende de la experiencia. O sea, en resumida cuentas, que lo que está mostrando es las limitaciones de la razón para conocer la estructura última de la materia, que todo dependerá de nuestra capacidad cognoscitiva, ¿no? Que también, por cierto, Elena Blavatsky lo menciona en los comentarios de una de las versos de la estancia 6. Bueno, esto es a lo que se refiere aquí cuando dice no es necesario recordar al lector ilustrado la tesis de Kant para demostrar su segunda antinomía. Los que la han leído y comprendido, bueno, no sé si la hemos comprendido, pero un resumen lo acabo de leer, verán claramente la línea divisoria que trazamos entre el universo absolutamente ideal y el cosmos
y el cosmos invisible, o sea, el universo absolutamente ideal, pero manifestado. Entonces, nuestros dioses y mónadas no son los elementos de la extensión misma, sino solo los de la realidad invisible, que es la base del cosmos manifestado. Ni la filosofía esotérica, ni Kant, ni tampoco Leibniz admitirían jamás que la extensión, o sea, la extensión, el espacio, pueda componerse de partes simples o inextensas. Vale, esto es lo que ella dice al respecto. O sea que hay una línea divisoria entre lo manifestado y lo no manifestado. Y lo no manifestado, pues, es como ese círculo negro, ¿no? O sea, es la oscuridad para nosotros. Pero podemos tener intuiciones, podemos poner nuestra mente abstracta observando y contemplando lo manifestado para tener una intuición de esos dioses y mónadas, que no son los elementos de la extensión misma, del espacio mismo, sino solo los de la realidad invisible, que es la base del cosmos manifestado, que están, digamos, la parte de oscuridad para nosotros, ¿no? Entonces, ella continúa, pero los filósofos teólogos no quieren comprender esto. El círculo y el punto, este último retirándose dentro del primero, el punto retirándose dentro del círculo, y fundiéndose con él después de haber emanado los tres primeros puntos. O sea, aquí lo que está diciendo es que la mónada, después que es ese punto que está en el centro del círculo, después de que se ha pasado por todo el ciclo de manifestación, vuelve a concentrarse en ese punto y se disuelve en el círculo del cual ha surgido, ¿no? Vuelve al pralaya, ¿no? Este último retirándose dentro del primero y fundiéndose con él, después de haber emanado los tres primeros puntos, o sea, ahora está describiendo el primer paso de la manifestación, que es esa manifestación triple, lo del triple logos, ¿no? Y haberlo unido con líneas, o sea, cuando empieza ese triple logos a ser activo y unir con líneas, quiere decir que empieza pues es como el rayo ese que llega a las aguas, o sea, la sustancia primera, la materia, y empieza a darle formas, ¿no? Formando así la primera base nominal del segundo triángulo. O sea, está el primer triángulo y está el segundo triángulo. El triángulo es el primer triángulo, pues es en el mundo invisible, ¿no? Y el segundo triángulo es ya una manifestación del primer triángulo, que es como nosotros entendemos ese primer triángulo que sucede en el mundo metafísico, en el cual en realidad no tenemos acceso, ¿no? Entonces dice ella que esto ha sido siempre un obstáculo insuperable para los teólogos, ¿no? Cuando intentan concebir el cielo, ¿no? Y ella presenta todo esto en el proemio, ¿no? En el proemio, ella desarrolla esto y luego lo saca a colación en el primer verso de la estancia 1 y posteriormente introduce el concepto de Sábabat, que está como si dijéramos en la premanifestación, que estaría como aquí, ¿no? Voy a hacer esto un poco más grande. O sea, esto es lo presenta, de hecho, en el primer proposición del proemio, y de alguna forma lo saca a colación aquí en este primer verso de la estancia 1, cuando empieza: el eterno Padre, el espacio, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más por 7 eternidades, ¿no? Entonces dice, y no se habían manifestado los de Ancho Han, no se habían manifestado, toda una lista de cosas que no se han manifestado todavía, ¿no? Pero donde ella desarrolla este primer triángulo es como he dicho, en el primer proposición del proemio, y habla ahí son los aspectos de lo absoluto, ¿no? Y habla de la seidad, esa capacidad de proveer, de facilitar el ser, o sea, el ir a la existencia, ¿no? Hay un concepto de movimiento absoluto, movimiento abstracto absoluto, y un concepto de espacio abstracto absoluto, ¿no? Y entonces, este primer
triángulo, que es como tres aspectos o tres cualidades de la realidad absoluta, y es, bueno, lo máximo que nosotros quizás podemos concebir, ¿no? Con nuestra mente abstracta, pues empieza a premanifestarse el universo en sus dos aspectos. Por el lado del espacio abstracto, como lo que habíamos comentado antes con la intervención de Rodolfo, el mula prakriti o la sustancia precósmica, ¿no? Y por el otro lado, el lado del movimiento, la ideación precósmica, que sería el logos como el logos no manifestado, ¿no? Luego, claro, eso se manifiesta y aparece la ideación cósmica, la fuerza y conciencia individual. Aquí Akasha, aunque luego no sé si es en la segunda instancia o la tercera, aparece el concepto de Svabhavat aquí en medio, pero no vamos a entrar en ello, y luego los 7 planos de la materia, ¿no? Y luego Foat, que es este puente que se establece entre ideación cósmica y Akasha y la pone en la activa para que haga las formas, cree las formas en cada uno de los 7 planos, ¿no? Y entonces aparece, pues, claro, el segundo triángulo que ella se refiere, que estaría aquí abajo, ¿no? Empezando por los tres aspectos del logos, el logos no manifestado, o el primer logos, el segundo logos o el semi-manifestado, y el tercer logos, que es el manifestado, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es, de hecho, ese triángulo como patrón de entender este proceso de la cosmogénesis se va reproduciendo en la cascada en abajo, ¿no? Muy bien, pues ya vamos acabando con esto porque no vamos a seguir más de aquí. El círculo y el punto, este último retirándose dentro del primero y fundiéndose con él después de haber emanado los 3 primeros puntos y haberse unido con líneas, formando así la primera base nominal del segundo triángulo, en el mundo manifestado ya. Han sido siempre un obstáculo insuperable para los vuelos teológicos hacia el empirio dogmático, ¿no? Y entonces, este segundo triángulo, hay una tendencia en las teologías occidentales, sobre todo cristianas y así, de endiosarlo, ¿no? Y antropoformizarlo, ¿no? Dejando totalmente de lado el primer logos. Perdón, el primer triángulo, quiero decir. Con lo cual ella algunas veces incluso habla de teologías materialistas, ¿no? Intenta proyectar el materialismo a este segundo triángulo, dándole esa categoría de Dios primero, ¿no? Bien, es su crítica, ¿no? A la forma en que los teólogos occidentales entienden la cosmogénesis y se quedan cortos en su volada. Vale, pues yo lo dejaría aquí porque es que además ya son 1:30 y es muy espeso esto. Ya continuaremos otro día si hay interés. Muchas gracias, Daniel. Es una parte densa esta, realmente, y pero está muy bien que lo hayas complementado con citas de las estancias, que es de donde fue saliendo todo, y realmente todo lo de las palabras que vamos viendo siempre, Fohat, Svabhavat, Akasha, Mula Prakriti, para Brahman, etcétera, etcétera, siempre conviene hacerse, iba a decir un mapa mental, no un mapa mental, un rolling mapa mental, es decir, uno que va cambiando según vamos aprendiendo, porque además la dificultad a veces es que proviene de que Blavatsky utilizó palabras tomadas a veces del budismo tibetano, a veces de los Vedas, a veces de otras tradiciones, de la Cábala, para representar la misma cosa, porque quería decir, esto es también esto, para aquellos que tenían una pista, decirles, estás en esta pista, estás en la otra, y luego nos confunde. Entonces, realmente hay que ser muy prolijos, o sea, o muy consecuentes con esto y usar a veces cuando necesitamos papel y lápiz y darnos nuestros diagramas o PowerPoint como hizo
Daniel. Nos vemos en la próxima reunión, que será